Hoy tenemos un especialista en economía, un economista. Sí, un invitado de lujo que no lo podemos tener personalmente, pero bueno, está por teléfono. Está por teléfono, nos va a contar un poquito sobre básicamente cuál es el otro lado de esta pandemia, el impacto económico, el impacto a las inversiones, lo que nos va a costar salir de esto. Todos ya lo conocen, no creo que hace falta que lo presente mucho. Él es Santiago Bulat, es analista económico, conductor de radio, conductor de televisión, así que un genio lo vamos a matar a preguntas. Hola Santi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el recibimiento. Bueno, Santi, gracias por participar, gracias por estar. Te vamos a hacer un par de preguntas, algunas difíciles, esperemos no incomodarte. Por favor, un lujo. Bueno, Santi, a ver, ya habrás escuchado seguramente al presidente de la Nación, vamos a seguir en cuarentena, hay que seguir quedándonos en casa, hay que cuidarnos. Pero bueno, obviamente esto no deja de tener un impacto económico en las empresas, un impacto en el bolsillo de la gente que está en relación de dependencia, pero también los dueños de empresas. ¿Qué costos crees que va a tener finalmente esta pandemia en la Argentina? ¿Dónde van a estar esos costos y cuánto nos va a costar salir de esto? Bueno, es la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? Y nos basamos en distintos escenarios de lo que puede pasar de acá en adelante. Lo cierto es que a mí me parece que para destacar hay varias cosas a la hora de entender el impacto real que va a tener esto. Me parece que la economía puede llegar a caer cerca del 6%, según las estimaciones que estamos haciendo. 6% es un montón, es muchísimo, es mucho más que la crisis en el año 2009, por ejemplo, que tuvimos y que fue bastante grosera, incluso con sequía y también con una crisis internacional bastante complicada, y que va a ser bastante homogénea, ¿no? Y esta es un poco la diferencia que marca con el resto de otras crisis quizás, o por lo menos lo que fue alguna sequía y demás, que pegaba más que nada a un sector e indirectamente en otros. Bueno, esta va a ser bastante generalizada, con, por ejemplo, la salud, que seguramente repunte por un tema de la necesidad que está viendo particularmente ese sector. Pero en términos generales, la economía va a tener una contracción muy fuerte este año. Resta ver cómo se sale de esto el día 14 de abril, si es que el día 14 de abril, o 13 de abril, termina siendo finalmente el día en el cual se reabre la economía argentina, porque tampoco estamos seguros de que eso vaya a ser así. El plazo era el 31, ahora se pasó 2 semanas, más de 2 semanas, y ahora veremos finalmente si esto se reabre o no. Argentina, a diferencia de otros países, tiene una particularidad que es, en primer lugar, que el fisco no tiene dinero. Argentina viene arrastrando un déficit fiscal hace bastante, entonces eso hace que todo el tiempo las decisiones de ejecutar gastos tengan que venir con una contrapartida de dónde salen los ingresos, y los ingresos desde hace bastantes años que no logran saciar, digamos, las necesidades que hoy está viviendo en la sociedad. Y cuando vos no generás estos fondos anticíclicos y demás a lo largo de tu historia, cuando te tocan estas cosas no tenés plata para hacerlo. Entonces uno pensaría, bueno, vamos directamente al mercado internacional. Lo vemos en la zona euro, por ejemplo, directamente acuden a programas que hace toda la Unión Europea. Lo vemos particularmente en algunos países que han salido a tomar deuda en este momento con organismos internacionales y demás, para paliar un poco esto. Argentina también está fuera de los mercados internacionales, entonces es un doble problema. No tenés plata para financiarlo localmente, querés salir a buscar afuera por un tema puramente coyuntural, no tenés plata para hacerlo. Entonces, hay partís de deficiencias que tiene Argentina estructurales que se complican ahora. Y por otro lado, el empleo, ¿no? La estructura laboral de hoy de Argentina es muy diferente o bastante diferente a lo que pasa en otros lugares del mundo. Primero tenés una informalidad muy alta, no es tan alta si vos ves lo que es en comparación con América Latina, digamos, no es que son unos estándares loquísimos, pero la verdad que una informalidad cerca del 35% es bastante elevada, y después tenés mucho trabajo cuentapropista, ¿no? Entonces, poco asalariado, formal privado, y mucha gente que depende de que el funcionamiento de la economía sea diario. Claro. Entonces, alguien que hace, una changa, alguien que tiene un trabajo que lo factura, pero porque está trabajando en ese momento, una peluquería, un psicólogo, me refiero a todos trabajos que se facturan porque en la diaria están ejecutando sus tareas. El famoso monotributista. Monotributista, autónomo, digamos, tenés un sector que son el 25% de los registrados hoy en el empleo, 25% son directamente monotributistas, autónomos, trabajadores independientes. Y que de esta gran parte tenés un sector muy elevado que además es de
escasos estudios, ¿no? Entonces uno podría pensar que además también va a estar más complicado porque a veces hay monotributistas y gente de factura que facturan niveles elevados y que puede sostenerse un tiempo más. Pero hay una gran masa de toda esta proporción que trabaja, digamos, en empleos que, bueno, demandan no un nivel demasiado alto de educación y demás, y que eso tiene sus complicaciones más elevadas en cortísimo plazo. Por eso frenar la economía durante un mes puede traer complicaciones muy serias y sobre todo caer en estas personas en las cuales me parece que el gobierno no ha tomado demasiada acción. Sí tomó mucha acción en los sectores más vulnerables, en esto de los monotributistas A y B, y además de toda la gente que estuviera en el sector informal, pero no pensó tanto en la lógica productiva, ¿no? Que son los sectores que no sabemos qué va a pasar si no facturan ahora, qué puede suceder con todos los cheques y demás, y el funcionamiento de la economía en general. Y Santi, buenas noches, soy Yani. Digamos que obviamente que los emprendedores y las pymes son uno de los sectores más afectados por toda esta situación. ¿Vos qué medidas crees que debería de tomar el gobierno para poder frenar quizás el cierre de empresas o toda esta situación de tener que pagar sueldos y no tener ingresos? Bueno, a mí me parece que yo creo que hubiera sido, reitero, Argentina tiene este problema de que el fisco no se puede dar el lujo de no salir a recaudar. Y eso me parece que es el principal problema que hoy marca digamos, el gobierno, en que no puede dar demasiadas exenciones fiscales a las empresas, básicamente porque no tiene plata para hacer. Pero yo hubiera ido mucho más por ahí. Si vos te fijás, hay un documento bastante interesante del Fondo Monetario Internacional a raíz de todo esto, de qué es lo que han hecho los diferentes países. Y todos los países apuntaron, además de que tiene una población menos vulnerable que la que tenemos nosotros, con una pobreza que es extrema en muchos casos y sobre todo que ataca a los sectores más juveniles y demás en la Argentina, todos atacan y apuntan a que las empresas no mueran. Entonces han hecho subsidios para que puedan pagar sueldos, han evitado los despidos, pero no imponiéndolos, sino diciéndoles páguenles que nosotros los vamos a subvencionar, no nos paguen los impuestos a nosotros Estado, páguenlos más adelante cuando la pandemia pase, y Argentina no está haciendo esto. Y el gran problema es pensar que esto es una crisis de demanda, no es una crisis de que cayó el sueldo acá, como ha pasado y viene pasando en los últimos años, de que Argentina viene perdiendo, digamos, la clase media viene perdiendo capacidad de compra. Que eso vos podrías inyectar dinero y generaría, digamos, un impulso a la demanda por una caída. Pero acá estás teniendo una crisis de oferta, no están pudiendo producir las empresas. Entonces, vos por más que fomentes la demanda dando plata a los usuarios, el problema no viene por el tema de dar plata, sino porque la oferta va a caer, porque las empresas no están produciendo. Entonces vos lo que tenés que atacar es que esas empresas, cuando el 14 de abril, esperemos, se reabra la economía, no hayan fundido hasta entonces. Entonces los canales son, o los bancos, vos le dejás de pagar por empresas, decís, bueno, los préstamos que tenían este banco y el mantenimiento y qué sé yo, los dejo de pagar, o le dejo de pagar al fisco, o le dejo de pagar a mis empleados, entonces los tengo que echar, directamente les reduzco el sueldo a cero, o les reduzco el sueldo, o directamente le dejo de pagar a mis proveedores, y si le dejas de pagar a tus proveedores, automáticamente esas empresas dejan de hacer sus propios gastos a sus bancos, a AFIP, distintos empleados. Entonces es toda una cadena que se empieza a romper si vos no liberás alguna parte de las canillas por las cuales se le está yendo la plata a las empresas, que, reitero, no están generando. Entonces a mí me parece que falta atacar la parte de la oferta, ¿no? Y que las empresas se mantengan en pie. Y países como Estados Unidos o como Brasil, que son más reticentes a tomar medidas como las que está tomando Argentina de la cuarentena obligatoria para todo el país, ¿crees que pasa más por lo económico? Creo que pasa, sí, directamente por lo económico. Me parece que está todo puesto ahí el foco. En Estados Unidos hay elecciones en noviembre, Donald Trump quiere llegar con la economía funcionando bien y sabe que esto es una parálisis de la economía, pero a Estados Unidos se le están disparando una cantidad de casos. Entonces, yo no estaría tan seguro que la estrategia es valedera o no, digamos. Justamente Estados Unidos es uno de los países que está metiendo muchísima inyección de plata, y que me parece un poco quizás errado no hacer un freno en lo que es la economía, dado que ellos pueden hacer todo esto. Y Bolsonaro ha hecho declaraciones que no son muy deseables. Me parece que si las escuchamos un segundo, no, claro, no tienen demasiado sustento. Digo, yo no creo que el gobierno argentino le esté llevando mal, me parece que está siendo precavido y que la salud prima en estos momentos, y un colapso en el sistema sanitario podría ser muchísimo peor de lo que estoy hablando ahora.
Pero me parece que la forma de atacarlo, si bien está bien, porque los sectores vulnerables son los que más van a sufrir, sobre todo en esta estructura económica que tiene Argentina, que reitero no es igual para todos los países, me parece que le falta todavía una pata de exención. Ponele, todavía si te atrasás con el monotributo te cobran intereses punitorios. Sí. Eso es, digamos, no puede suceder. En un esquema de pandemia, en un contexto como este, no me puedes cobrar intereses punitorios si yo me atraso con un pago en un momento que no puedo facturar. Digo, me parece cosas medio esenciales para sostener la producción, o por lo menos mirar un poquito más del cortísimo plazo. Pero bueno, esto es también parte de no haber ahorrado en su momento, de no tener un buen historial crediticio a nivel país, y todas esas consecuencias se ven ahora cuando necesitas la plata, no podés largar demasiado. A ver, déjame hacerte una pregunta muy clara que yo la suelo escuchar en cualquier mesa que me siento que se habla un poquito de la situación actual y economía. La realidad es que el gobierno hoy en día necesita aumentar el gasto público, ¿no? No hacemos todo eso. Ahora voy a la pregunta. Claro, ¿no? Necesita aumentar el gasto público para la salud, para la asistencia a la gente, para la gente que, bueno, hoy en día necesita más asignación, necesita más plata porque se está quedando sin trabajo. Eso todo es así, ¿no? Sí. Ahora, va a haber una baja en la recaudación, porque las empresas no están vendiendo, no están facturando, entonces eso va a impactar de lleno en la recaudación. La Argentina no tiene acceso al mercado de crédito. ¿De dónde va a salir la plata? De emitir, directamente. Y eso, Banco Central emitiendo y haciendo transparencias al Tesoro. ¿Y eso puede tener algún impacto en el mediano largo plazo? Sí, efectivamente. Sí, lo puede tener, claramente. Yo creo que este año no vamos a tener una inflación demasiado elevada, a raíz de que vamos a tener un consumo deprimido, por lo menos en el corto plazo, porque el gobierno está muy metido en que los precios, por lo menos en el corto plazo, no suban demasiado. Pero si vos vas a una crisis de oferta, digamos, porque las empresas dejan de producir masivamente porque la crisis es muy violenta, bueno, a medida que se vaya recuperando la demanda, podés tener una suba de precios bastante importante, y el gobierno va a tener que salir a buscar esos pesos que está emitiendo ahora. Digo, lo saben, no es gratis. En su momento Guzmán, el ministro de Economía, decidió no pagar un bono porque significaba emitir mucho dinero. Entonces, que el gobierno lo tiene presente, pero hoy no tiene demasiada salida, y lo que tiene que buscar es eso, digamos. Pero en mediano plazo y largo plazo puede ser un problema, sí, seguramente, y creo que el gobierno incluso lo tiene presente, por lo menos Guzmán, como cráneo, digamos, de toda esta situación, da cuenta de que hoy imprimir una gran cantidad de dinero puede ser un problema. Yo creo que en el corto, reitero, me parece que no. Me parece que esta especie de crisis no hace que haya una suba de precios monumental, ni mucho menos, sobre todo porque las empresas están buscando que la gente consuma, porque el consumo está muy retraído, pero eventualmente cuando el consumo empiece a crecer, y si la oferta se redujo porque hubo cese de empresas y demás, o porque la oferta está menor porque hay muchos proveedores que no están haciendo lo mismo, no tengas dudas que los precios van a subir, y bastante fuerte. Y Santi, la última pregunta. Se habló mucho de lo que es el tema de la deuda argentina, de tratar de hacer un arreglo. ¿Cómo crees que la Argentina va a quedar parada frente, obviamente, a los tenedores de bono para hacer un arreglo, para hacer un canje, para hacer una reestructuración? Mira, la verdad que con este escenario de pandemia se me complica saber bien qué va a pasar, porque incluso hay pedidos de distintos países. Ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, decidieron a los países más pobres directamente, le dijeron como recomendación a los acreedores que no les cobren más por los intereses y el capital de la deuda. O sea, eso es una decisión que no se hace nunca, pero frente a este contexto se decidió hacer. Si vos me hubieras preguntado hace un poquito más de un mes, que el mundo estaba desacelerándose y demás, y el riesgo país de todos lados estaba subiendo, te decía que Argentina estaba muchísimo más complicado. Ahora hay que ver si hay alguna resolución especial, digamos, algo que salga más de afuera, de una especie de colaboración de organizaciones internacionales y demás. Pero si no, Argentina debería estar más complicado, y te digo por qué. Fiscalmente Argentina va a estar peor, ya lo sabemos, lo podemos decir en conjunto, claro. Digamos que va a tener que gastar más y va a recaudar menos, con lo cual el escenario que tenía de en algún momento te voy a volver a pagar, ahora se está complicando mucho más, y de crecimiento por otro lado. Sabemos que la economía va a crecer más de lo que se esperaba antes. El tema es que como es algo global, quizás, veremos si hay alguna resolución en general. Pero si la crisis es global, a Argentina le van a estar exigiendo más todavía que antes. Esto se ve claramente en el riesgo país. Subieron todos los riesgos país del mundo, la Argentina llegó hasta 4.500,
y ahora te está diciendo, bueno, tu tasa de salida, tu exit deal, digamos, para que vos me puedas estabilizar la deuda, va a tener que tener determinadas condiciones. El tema es que Argentina hoy va a menos crecimiento y a recaudar menos, con lo cual a priori la negociación se debería dificultar, a menos que haya un salvataje así medio masivo internacional, que la verdad es que no lo sé y desconozco. La negociación debería estar más difícil que antes. Bueno, Santi, recontra claro, esperemos a ver qué pasa a partir del 14 de abril. Seguramente si la cuarentena se levanta, el panorama cambia completamente, y si se mantiene la cuarentena, bueno, tendremos que seguir esperando y la situación eventualmente económica se empeorará o no tendremos peores perspectivas. Muchas gracias, Santi, por contarnos, por darnos tu análisis en el programa, súper valioso. Te mando un abrazo grande, Santi. Muchas gracias. Gracias, Santi. A ustedes y que sigan bien con el programa. Dale, un abrazo grande, Santi.